quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, tu presencia, no la quites, porque él sentía que sin esa presencia de Dios, él moría. Y la verdad es que sin la presencia de Dios estamos muertos espiritualmente. No somos nada sin el Señor, no somos nada sin su presencia. Y ahí también Dios puso en su corazón, si vamos por favor al Salmo 132, hermanos, 132, del 1 al 4, lo que Dios puso en su corazón de este varón. Dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Podríamos pensar, ¿cuál pudo haber sido la aflicción de David? David, ustedes saben, fue perseguido, tuvo muchos enemigos, inclusive sus hijos también fue perseguido por sus hijos, ¿sí? Entonces dice, ¿cuál sería la aflicción? ¿Alguna de estas, ¿verdad? Que tenía muchos enemigos? Y en el versículo 2 dice: de cómo curó a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimientos, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Él quería siempre tener ahí la presencia del Señor, porque él sentía que se moría sin esa presencia del Señor. También él tenía en su corazón, si vamos a Primera de Crónicas 13, 12, hermano. Primera de Crónicas 13, 12. Dice ahí, ¿sí ya lo tienen? Bueno. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Él quería traer a su casa la presencia de Dios. Sabemos que el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de la alianza, todos esos nombres se refieren a ese mueble que estaba en el tabernáculo de Moisés, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba la vara de Aarón que reverdeció, ¿verdad? El maná, ¿verdad? Entonces, él quería que esa presencia estuviera ahí, y sabemos que el arca es sinónimo de la presencia de Dios entre su pueblo. Sin embargo, era un deseo que Dios tenía desde que el Señor creó a la humanidad, habitar en medio de su pueblo. Quería estar en medio de nosotros, de su pueblo. Y entonces él dice: ¿cómo traeré la presencia de Dios a mi casa? Tal vez esta pregunta no nos la hemos hecho nosotros, pero se las dejo ahí. ¿Cómo traeré la presencia de Dios a mi casa? Hermano, ¿cómo traerás la presencia de Dios a tu casa? ¿Cómo? Esa era una pregunta que él se hizo porque él anhelaba esa presencia. Y pues él hizo un intento fallido de traer esa arca. Sabemos que el arca fue tomada, se lo llevaron los filisteos y estuvo por ahí en unos poblados. ¿Y qué pasó con esos pueblos? Se empezaron a llenar de tumores. Entonces dijeron: vamos a regresar el arca, la vamos a regresar. Y la pasaron a otro pueblo y también nosotros no la queremos, ¿verdad? Regrésensela. Entonces los filisteos prepararon como una carreta para subirla, y dice: que se la lleven dos vacas, y que se la lleven al pueblo, ¿verdad? Y ya no la tenemos entre nosotros. Pero así fue como se recuperó esa arca al pueblo de Israel. Pero David estaba en un lugar y él lo quería traer a la ciudad santa. Lo primero que David hizo, y vamos a Primera de Crónicas 15:1, ahí está una hojita adelante.
dice ahí, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Arregló un lugar para el arca de Dios. Nosotros en nuestra casa, hermanos, tenemos un lugar para comer, tenemos un lugar para dormir, tenemos un lugar donde nos bañamos, tal vez donde estudiamos, tenemos un lugar. Bueno, hasta nuestros libros tienen un lugar, nuestros sartenes tienen un lugar, todo tiene un lugar en la casa. Pero yo me pregunto, ¿tenemos un lugar para la presencia de Dios en nuestra casa? ¿Tenemos un lugar donde nosotros vamos a buscar su rostro del Señor, a buscarle a Él, en una relación íntima, en una comunión íntima con Él? Tenemos ese lugar. Me recuerda mucho a una película que vimos hace tiempo, ¿verdad? Donde hay un espacio donde una persona, se llama Cuarto de Guerra. Dice una persona que era una mujer de mucha oración, y cuando quiere vender esa casa, la compra un pastor, pero cuando entra a esa casa dice, en este lugar hay oración, en este lugar hubo oración. ¿Por qué? ¿Cómo se dio él cuenta? Simplemente porque ahí se sentía la presencia de Dios. Ahí se sentía. No sé, Dios les da esa sensibilidad, o no sé cómo puedan ellos afirmar, aquí se está, aquí se oró, aquí se ora, aquí se acostumbra a orar, aquí se tenía una comunión con el Dios vivo, aquí las oraciones eran contestadas, aquí se ganaron guerras, aquí se ganaron batallas, ¿verdad? Se siente la presencia de Dios. La presencia de Dios es inconfundible. La presencia de Dios es inimitable. No la podemos imitar, pero sí la podemos espantar, no sé cómo se diga la palabra, sí la podemos estorbar, la podemos detener, o no sé, que se vaya, no sé cómo decir, pero sí podemos nosotros con nuestras actitudes hacer que la presencia de Dios o no descienda o que no entre a nuestra casa, ¿verdad? Y nosotros deseamos que esté en nuestra casa, que esté en nuestra vida y que esté en nuestra congregación, para que aquí sucedan señales, prodigios y milagros, porque el Dios de Israel es el mismo Dios que hizo todas estas cosas, y Él tiene poder para volverlas a hacer cuando Él quiera, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Tenemos un lugar en nuestra casa o no lo tenemos? También tenemos un tiempo para estudiar, tenemos un tiempo para dormir, tenemos un tiempo para ir a trabajar, tenemos un tiempo para limpiar, y nuestro tiempo para buscar la presencia de Dios, sí lo tenemos, hermanos. Entonces, ahí les dejo estas dos preguntas, ¿verdad? Nadie como David buscó esa presencia. Fue tan importante que él decía en ese salmo que les dije, 132, no voy a dormir hasta que tu presencia esté en mi casa. Ojalá que así, que dijéramos nosotros, no voy a dormir hasta que tu presencia esté en mi casa, hasta que tu presencia habite entre mis hijos, entre mi esposo, entre mí. Que tu presencia, Señor, se sienta y la vivamos y la sintamos y la anhelemos. Anhelar tu presencia, ¿verdad? Nosotros, hermanos, nos preparamos para venir hoy, nos preparamos para venir el domingo, pero necesitamos recordar, hermanos, que necesitamos prepararnos en nuestra casa para este encuentro que hoy tenemos. Por ejemplo, cuando andamos ahí de novios, ¿verdad? Nos bañamos, nos arreglamos, nos ponemos el mejor vestido. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con esa persona, ¿verdad?
y tenemos una preparación, hasta nos bañamos, ¿verdad? Y si tenemos ahí una ropita bonita, nos la ponemos. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para ese encuentro. Y cuando venimos aquí, hermanos, nos preparamos para tener ese encuentro con el Señor. O nada más venimos a veces por inercia o porque sabemos que es viernes o que es domingo y pues vamos a ver qué el Señor tiene para mí, pero no llevamos nada. Venimos vacíos, ¿verdad? Pues el Señor en su misericordia llena los corazones, pero a veces venimos muy fríos. Bien. En el Salmo 104, hermanos, nos dice ahí cómo debemos entrar, cómo debemos nosotros prepararnos para este encuentro. Es el Salmo 100 y el versículo 4. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así: entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Otra vez dice ahí: entrar por sus puertas con alabanza y con gratitud, ¿verdad? Bendecir su nombre. Otra vez está ahí la alabanza. Qué importante es la alabanza. Amén. Bien. Y entonces, hermanos, nosotros debemos ya venir preparados de nuestra casa, porque ya estuvimos con el Señor y venimos aquí juntos, los hermanos, en armonía, dice el Salmo 130, ¿verdad? Reunidos y juntos, dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos en armonía, ¿verdad? Es una bendición, dice, que desciende, ¿verdad?, desde la cabeza y desciende por las vestiduras de Aarón, ¿verdad? Es una bendición. Bien, al entrar, hermanos, ¿de qué manera nos podemos preparar? Primero nuestra oración personal con Dios y después, cuando venimos entrando, dando gracias al Señor, dando gracias porque nos permite estar. A veces, hermanos, cuando estamos aquí y pensamos que ya es todo, que ya cumplimos, el enemigo nos deja congregarnos, hermanos. Pero a veces estamos aquí físicamente, pero nuestro pensamiento divaga, nuestro pensamiento, no dejé comida, etcétera, no hice esto, no hice lo otro, y entonces nos está distrayendo. El enemigo por aquí anda buscando distraernos, buscando que no tengamos ese oído espiritual para que la palabra caiga en nuestro corazón. Otra de las cosas por lo que nos debemos también preparar al entrar, hermanos, siempre recordar que tú eres un hijo de Dios. No por lo que tú hayas hecho, no porque tú seas bueno, no por lo que tú hiciste, sino por lo que el Señor hizo. Eres hijo de Dios. Y entonces eso nos da un profundo agradecimiento, saber que sin merecer nada, Él lo dio todo para alcanzarnos a nosotros. Tenemos que tener ese agradecimiento en nuestro corazón y debemos de saber que somos hijos del Dios vivo, ¿verdad? Confesar también nuestro pecado, que reconozcamos nuestros pecados. Dice Primera de Juan 1:9, si me acompañan a Primera de Juan 1:9, ven qué dice por ahí. A lo mejor no lo sabemos de memoria, pero la palabra del Señor dice así. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. También nos dice el Señor que debemos estar a cuentas, que si nosotros tenemos algo, un malentendido entre nosotros, ¿sí?, y que traemos nuestra ofrenda, también nos dice en Mateo 5:23 cómo debemos de estar a cuentas. Y buscamos Mateo 5:23, ¿qué nos dice el Señor ahí acerca de nuestras ofrendas? Cuando tenemos algún malentendido, cuando
traemos ahí algún tipo de fricción, no sé, ¿verdad? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, ¿sí? Entonces, de esta manera nos debemos nosotros preparar nuestra oración allá y aquí y llegar temprano, hermanos. Cuando uno llega, o sea, en cualquier lugar donde ustedes haya un evento, una fiesta, aquí celebramos fiesta, ¿verdad? Gracias, celebramos el nombre del Señor, pero siempre se deja el invitado de honor al último, ¿verdad? No sé, por ejemplo, si vemos algún programa en la televisión de un concierto o algo, vemos que primero, digamos, van los grupos de relleno, digamos, o las participaciones de relleno y dejan al invitado especial hasta el último. Cuando la adoración ya está aquí, hermanos, cuando el Señor ya está aquí, cuando está, no sé, la alabanza, cuando está la predicación, y usted llega tarde, hermano, hermana, usted está insinuando que usted es más importante que el Señor Jesús, porque el Señor ya está aquí. Dice su palabra que donde están 2 o 3, ahí está el Señor. Y si estamos 2 o 3, el Señor está en medio de nosotros. Y si luego llega alguien más tarde, o sea, llegó después que el Señor Jesús, estamos insinuando eso con nuestra actitud. De tal manera que es otra manera de que la presencia de Dios se vaya. Fíjense hasta dónde está esto, ¿verdad? O sea, voy a llegar que al poco no voy a la clase dominical hasta que se termine la alabanza, y a lo mejor ya terminándose la alabanza, faltando 1 o 2 himnos, y es cuando está el Señor ministrando aquí, allá, los corazones, las vidas, y llega, y la puerta se abre y pasan. Hermano, si no, aquí está mi hermano, porque aquí, hermanos, aquí arriba es una guerra espiritual, hermanos. Y aquí está mi hermano, porque a veces se siente una oposición tremenda. No, a veces es como que te apachurran el corazón. Ay, porque estás en esa lucha espiritual y no se puede fluir. Y más, hermanos, que a veces hay personas que dicen, ay, hermano, ahora no estuvo bien la alabanza, como que no se entonaron bien, como que no traían unción los hermanos de la alabanza. No, hermano, no es culpa de los de la alabanza, es culpa tuya, porque no te preparaste en tu casa para este encuentro, no te preparaste en oración, no te preparaste para tener una expectativa de qué es lo que lo que venías a hacer y lo que vas a dar y lo que vas a recibir. No es culpa tuya si vienes, no es culpa de la alabanza, hermano, si vienes frío. Es una oposición tremenda. Tal vez ustedes no se dan cuenta, hermanos, pero cuando este hombre mandó traer el arca, dice que reunió al ejército de Israel, e iban los ancianos también, e iba todo el pueblo. O sea, no iban nada más los de la alabanza los que iban a traer, porque saben que cuando se trajo el arca de la alianza, venían con los cantores y los músicos, ¿verdad? Y venían las panderistas también, y venía todo el pueblo, y venían cantando y venían danzando. Era una guerra espiritual. Entonces, hermanos, si tú dices, no, pues ahora la alabanza no tuvieron unción es culpa tuya. Si no sentí nada, salí igual, es culpa tuya también. No es culpa de aquí. Como te digo, venían los del ejército, venían todos los altas autoridades, iban con David, acompañando al rey David.
Ustedes tal vez no se dan cuenta porque están de frente, pero en los casi 12 años que tenemos aquí, jamás he visto que el pastor falte a las alabanzas. Y está allá, o está cantando, o la hermana Vicky y él están orando, porque saben que es una guerra la que se está librando aquí. Es una guerra espiritual. No sé si como están ustedes de espalda no se den cuenta, nosotros como estamos aquí de frente, lo vemos, ¿verdad? Pero es algo bien tremendo que no se puede a veces romper, de que a veces dicen las hermanas, hermano, levante sus manos, adore al Señor, o sea, no necesitamos de esto, hermanos, si nosotros tenemos esa relación con Dios en nuestra casa, no necesitamos que nos estén motivando, porque el deseo de alabar al Señor fluye, pasa, ¿sí? El deseo de alabar al Señor empieza a desbaratarse y empieza, dice el Señor, habita en las alabanzas de su pueblo. Y si hay ese tipo de cosas, necesitamos estar alabando, alabando y alabando. El Señor habita. Si tú lo crees, vas a empezar a alabar, vas a empezar a doblar rodilla, que no te dé pena, a danzar, a levantar tus manos. Son escasos los que aquí levantan sus manos, sobre todo los varones, perdón, ¿verdad? Sobre todo los varones, a veces, discúlpenme, pero a veces se siente como un bloque de hielo, así se siente. Y el Señor no quiere eso, hermanos. El Señor quiere derramar su presencia. Amén. Dice ahí la palabra que cuando este rey fue con todo su ejército a traer el arca, recuerden que cuando se diga arca, ustedes inmediatamente la presencia de Dios, ¿sí? en su cabecita. Cuando fue a traer el arca, dice que iba con todo este ejército y también iba todo el pueblo, no se quedó nadie. Y entonces la trajo, la traía. ¿Y qué fue lo que pasó? La traía en una carreta al estilo de los filisteos, y en uno de los bueyes por ahí tropezó y Usa lo quiso detener y ahí cayó fulminado, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Dice, y vuelve él a preguntarse, ¿cómo haré para traer el arca? ¿Cómo haré para traer la presencia de Dios a mi casa? ¿Cómo lo haré? Y entonces pasaron 3 meses entre el primer intento y el segundo intento. Y entonces él se dio cuenta, dice, ya sé lo que pasó. Vamos a Primera de Crónicas 15, dice, en el versículo 2, en el versículo 2, dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos los ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Qué fue lo que pasó? Que él no consultó a Dios, ni consultó las escrituras, ni consultó los rollos, ¿verdad?, donde estaba estipulado de qué manera se debía transportar el arca. Entonces dice, es porque él no se preparó, ¿verdad?, no leyó la palabra. Dice, entonces el arca debe ser transportada por los levitas. Entonces preparó ahí a los levitas y todo, y se fueron por el arca. ¿Cómo debían de transportarla? En sus hombros. Bíblicamente, transportar el arca o del pacto sobre los hombros, bíblicamente quiere decir una responsabilidad de atraer la presencia de Dios. Y aplicada a nosotros, digamos, a veces, ¿verdad?, de que lo dicen, no, pues es que los de la alabanza, ¿verdad? Sí, no son ellos nada más los únicos responsables de atraer la presencia de Dios, ¿sí? No son ellos los únicos levitas. Usted y todos somos levitas, y todos tenemos esa responsabilidad sobre nuestros hombros de atraer, de no estar distraída, de prepararse, de buscarle a Dios, ¿sí? No es una cosa nada más exclusiva de ellos.
Sí, es responsabilidad de todo. Dice que la trajeron después de los 3 meses, porque sabían ustedes que cuando el arca fue tomada, ¿verdad?, estuvo un tiempo el tabernáculo sin el arca, sin la presencia, estuvo un tiempo. Y así hay muchas congregaciones, hermanos, que siguen con todo su protocolo y todo lo que se hace, ¿verdad?, pero sin la presencia de Dios. Y qué triste ministrar sin la presencia de Dios, porque sabemos que la presencia de Dios la necesitamos para todo. No podemos hacer nada, no podemos si el Señor no está. O sea, nosotros no vamos a hacer nada, el que hace es el Señor. Nosotros somos colaboradores suyos. Pero si queremos nosotros servirle, si queremos nosotros hablar su palabra, si queremos nosotros cantar, si queremos nosotros dar un servicio, lo que tengamos en el corazón, si no está la presencia de Dios, de nada nos va a servir. De nada nos va a servir. David levantó una tienda de campaña diferente a la de Moisés. La de Moisés era con cortinas. La de David no. La trajo al segundo intento y, como les digo, venían todo el pueblo, todo el ejército, y la pusieron y le pusieron una carpa, pero estaba el arca a la vista de todo el pueblo. Esto es algo profético, hermanos. Estaba a la vista de todo el pueblo, ya no tenía cortinas ni estas separaciones. ¿Por qué les digo que era profético? Porque en el tabernáculo de Moisés se entraba el sacerdote, ¿cuántas veces al año? Una vez al año, y solamente él podía y tenía que purificarse y todo eso para entrar, y una vez al año. En el de David no, él le puso su carpa y la estaba visible a todo el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que es profético? Porque él estaba ya, no sé si fue una revelación, pero él estaba ya, digamos, 1000 años antes que el Señor Jesucristo viniera. Él estaba ya diciendo cómo iba a ser la adoración, que no ibas a necesitar un sacerdote, que la presencia de Dios iba a estar ahí visible, que no necesitabas un intermediario para entrar a ese lugar de su presencia, que no te tenías que esperar un año, y además pues, ni tú podías entrar porque no eras el sumo sacerdote. Pero ahí David estaba diciendo cómo se iba a alabar en este tiempo después del Señor Jesús. Fue algo profético, no sé si les digo fue una revelación, pero él con esta forma decía que no necesitábamos nada más que tu corazón para poder entrar a la presencia de Dios. No se necesitaba más, no había cortinas, no había nada que te separara, ahí estaba visible. Así duró 33 años la presencia de Dios entre ellos. También no sé si, eso sí no lo sé, si eso duró ahí 33 años. No sé siquiera que fuera una sombra del tiempo que el Señor Jesús vivió aquí en la tierra. Vivió 33 años. La presencia de Dios estuvo aquí en la tierra 33 años a través de Jesús. Entonces, por eso les digo que fue algo profético el que Él hiciera esa forma de adoración. ¿Sí? Bien. Vamos a ver Primera de Crónicas 15:13. Dice ahí, una de los motivos, ¿verdad? Dice, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Cuál es su ordenanza? La palabra. No le buscamos según, o sea, por eso fue que fallaron. Fue como se recurrió ahí a los ancianos, no lo buscamos según su palabra.
También en el 15:14 dice: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová. No fueron por el arca hasta que no se santificaron los que debían haber cargado el arca también, ¿sí? Bien. En Primera de Crónicas 15:3 dice, ahí fue donde les digo que congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había sido preparado. ¿Por qué dice ahí que se congregó a todo Israel? Hermanos, vemos nosotros una cita que es en Hechos 2:1-4. ¿Por qué, hermanos? ¿Sí se acuerdan de esa cita? Hechos 2:1-4. ¿Qué nos dice el Señor ahí? Dice, esto es la venida del Espíritu Santo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero ¿cómo estaban ellos, hermanos? En el 1, unánimes en un mismo sentir. Estaba todo el pueblo unánime. Y entonces también aquí en Segunda de Crónicas 5, del 13 al 14, también vamos a ver Segunda de Crónicas, hermanos, 5 del 13 al 14. Segunda de Crónicas 5, del 13 al 14 dice así: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. ¿Qué era esa nube, hermanos? La gloria de Dios, la presencia de Dios. Y además en Primera de Crónicas también 15:25, ¿qué nos dice, hermanos? Dice así: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom. ¿Con qué? Con alegría, hermanos. A veces, de veras, pero no sé, que a veces parece que no tenemos ese gozo, hermanos, ese gozo de la salvación, hermanos. Estamos en la congregación y es un lugar privilegiado que estemos aquí. Por su misericordia, hermanos, estamos aquí sentados, pues ocupando un lugar, pero bendiciendo a Dios, porque estamos también ocupando un lugar en el libro de la vida, porque estamos escritos en el libro de la vida. Y entonces, hermanos, a veces de veras nuestra cara refleja, ¿verdad?, que no tenemos esa comunión, que no tenemos esa llenura, que no está la presencia, no está ese gozo, no está. Y no sabemos a veces cómo, pero aquí nos está diciendo qué fue lo que este rey hizo, ¿sí?, para poder traer esa presencia. Dice que Dios se manifiesta cuando todos empezamos a adorar en un mismo sentir. Cuando la iglesia está unida, Dios se manifiesta, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Es el Salmo 22:3. Amén. El Salmo 89:15. Mire qué bendición tan hermosa. 89:15 dice así:
Bienaventurado el pueblo que sabe alabarte. ¿Qué le gusta al Señor que le cantemos? ¿Cómo le gusta al Señor que le alabemos? ¿Cómo le gusta al Señor? Si no lo sabemos es que entonces no le conocemos, ¿verdad? Al Señor le gusta que le alabemos. A Satanás no le gusta que adoremos. Entonces a veces parece que traemos esos candados, ¿no? Entonces necesitamos, Señor, ayúdame a alabarte, ¿verdad? Ayúdame. Bien. Hubo también, hermanos, una persona también que le pudo mucho que la presencia de Dios se apartara. En 1 Samuel 4, ¿se acuerdan la nuera de Elí? ¿Sí se acuerdan? 1 Samuel. ¿No se acuerdan, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Perdón? Se le adelantó el parto porque se dio cuenta, o sea, llegó ahí, hubo una batalla, una guerra, y sus dos hijos de Elí murieron en esa guerra, y vino un mensajero y le dice al sacerdote Elí: oye, pues tus hijos murieron en la guerra, ¿verdad? Y entonces cuando él se entera, se cae para atrás y se desnuca. Entonces ahí los dos hijos y el sacerdote, el sumo sacerdote Elí, ahí murieron. Y entonces también cuando se entera la esposa de Fines, ¿verdad?, que era uno de los hijos de Elí, se le adelantó, o sea, ella estaba próxima a tener su bebé, pero ahí se le adelantó vamos a leerlo, es Primera de Crónicas 4:15, dice: era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha grande mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Si nos saltamos al 19, dice: y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y su marido. Pero principalmente fue porque había sido tomada. Entonces, hermano, también Icabod también se traduce como la gloria del Señor se ha ido, la presencia del Señor se ha ido. Hermano, cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, yo quiero decirte que cuando somos falibles, somos seres humanos y fallamos. Lo mismo le pasó a este rey, pero él tuvo un arrepentimiento genuino y vino delante del Señor. Hermano, nosotros no podemos, no sé cómo tú sientas, estar sin la presencia de Dios, porque entonces no tenemos nada, porque entonces estamos vacíos. Cuando nosotros tenemos esa presencia, ese gozo, ¿verdad?, se nota. El Señor Jesús era tan atractivo en el sentido de que, por ejemplo, María Magdalena quería estar con él. Los filisteos querían estar cerca de él. Zaqueo quería estar cerca de él, quería verle. ¿Qué tenía el Señor Jesús? La gloria del Señor, la presencia de Dios estaba aquí en la tierra, y ellos querían estar con él, querían esa presencia, los atraía. Igualmente, nosotros decimos
que tenemos esa presencia. Ahora nosotros, dice Corintios, que somos, bueno, dice el Señor en el libro de Corintios, que somos templo del Espíritu Santo, ya mora. Nosotros somos ese tabernáculo de David, porque la presencia mora en nosotros. Pero quiero decirles que a donde yo voy, la presencia va conmigo. Si yo voy a un lugar X, la presencia de Dios va conmigo. Si yo tengo conversaciones inadecuadas, la presencia de Dios está aquí conmigo. Si yo tengo, no sé, diferencias con alguna persona, la presencia de Dios está conmigo. Es testigo de todo lo que yo digo, de todo lo que pienso. Está dentro de mí. Nosotros somos ese templo, ese tabernáculo. Entonces, podemos hacer que con toda nuestra manera de vivir, esa presencia se aleje de nosotros. Y eso trae muerte. Poco a poco, sin que tú te des cuenta, vamos a ir, a veces, en vez de ir a más, vamos a ir a menos. Porque esa presencia, eso que nos mueve, eso que nos llena, nos va a dejar ese vacío y vamos a estar peor que antes que viniéramos al Señor, que estábamos, como dice el Génesis, desordenada, estaba la tierra desordenada y vacía, así estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, nosotros somos esa generación que el rey David vio. No sé si fue una visión o fue una revelación. Cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Y cuando decimos, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu gobierno, venga a nosotros, ¿sí? Somos esa generación que Dios le mostró a David, porque él primero quería gobernarnos a nosotros para poder después gobernar a través de nosotros, ¿sí? Es un reino de reyes y de sacerdotes, ¿sí? Que ministran la presencia de Dios, que llevan la presencia de Dios, ¿sí? Que anhelan la presencia de Dios, que la cuidan, que se restaura, vidas que se restauran. O sea, el Señor no puede pasar desapercibido. El Señor es extraordinario y sigue siendo atractivo. Y cuando tú llevas esa presencia en tu trabajo, en tu casa, a donde tú vas, tú llevas esa presencia y esa presencia los atrae, no a ti, al Señor. Y entonces cuando tú lo das a conocer, es que el Señor vive en mí, el Señor está habitando, Él me habita, yo soy el templo, yo soy el tabernáculo, Él llena con su gloria todo mi ser. Sí. En el Salmo 24, del 3 al 4, nos habla de ese tiempo, de esa generación. Salmo 24, hermanos, del 3 al 4. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? O sea, es donde está la presencia de Dios. ¿Y quién estará en su lugar santo? Y el 4 nos dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que ha elevado su alma, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni curado con engaño. Y en el 6 dice, tal es la generación de los que le buscan. ¿Buscamos esa presencia, hermanos? Tal es la generación de los que le buscan. Amén. Bien, y así como el tabernáculo de David y el arca estaban visibles, la presencia de Dios también es visible en tierra. También muchos pueden ver la presencia de Dios en ti, o pueden no ver nada. Dios le prometió a David que de su descendencia espiritual, ¿verdad?,
que de su descendencia y se iba a levantar un rey, el Mesías. Y también habló acerca de nosotros, dice que de él y de toda su descendencia y de todo su trono iba a ser visto en la tierra. También le dijo que su reino no tendría fin jamás. Y nuestro Señor sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores por toda la eternidad. Y ahí está cumplida la promesa que le dio a David. Dice, un vástago de ti, ¿verdad? Un vástago de ti, un hijo, ¿verdad?, de ti, será el Mesías, y su descendencia, y sobre su trono, y su trono, su reino no tendrá fin. ¿Sí? Entonces, somos nosotros, hermanos, ese pueblo, ese tabernáculo de David. Qué tragedia no tener la presencia y que la presencia sea parte de nosotros. Qué tragedia. Es una tragedia espiritual. El rey David, podemos palpar su gemir y su clamor. Esta mujer, la mujer de Fisnes, es una mujer anónima, no dice su nombre, pero esta noticia le produjo tal angustia que el parto se le adelantó y se puso mal porque era una tragedia que la presencia de Dios se haya ido. Fue tan grande su dolor, o sea, que espiritual, que se hizo también en su cuerpo, sintió esa orfandad, ese desamparo, esa angustia, la misma que sintió David sin la presencia de Dios cuando lo ofendió, ¿sí? Y cuando él clamaba, no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ya? Hermanos, Cristo viene y es tiempo, hermanos, es tiempo de que nos pongamos las pilas y que si no tenemos nosotros esa comunión y esa relación y esa presencia que atrae y esa presencia que cautiva y esa presencia que sana las heridas y esa presencia que nos salva, entonces, hermanos, son muchos años nada más viviendo y viviendo y viviendo. Pero yo quiero pedirle al Señor que Él restaure y que en mí y en cada uno de nosotros el anhelo por leer la palabra, el anhelo por ponerla por obra, que restaure en mí la comunión con Él. O sea, necesito disponer mi corazón para que Él haga. No, necesito dejar de estorbarle. Necesito decirle, heme aquí. Señor, necesito que restaures mi obediencia a ti. Señor, necesito que restaures el temor de ofenderte. Señor, necesito tener el gozo de la salvación. No quiero una cara angustiada, un rostro afligido, porque entonces no hay diferencia con los demás que nos encontramos en las calles, quién sabe qué problemas traigan. Pero si ustedes se ponen a caminar y encontramos gente que viene en sentido contrario a nosotros, vean sus rostros, hermanos, vean sus rostros cómo están. En sus trabajos, todos angustiados, todos así. Y destacas cuando tú siempre llegas sonriendo, tú siempre saludas. Es que estoy feliz. ¿Por qué estás feliz? Porque estoy escrito en el libro de la vida. Amén. Porque hubo alguien que pagó por mí. Porque hubo alguien que ocupó mi lugar. Porque hubo alguien que me redimió y que me compró. Y no solo eso, sino que se ha metido a mi casa. ¿Cómo que se metió a tu casa? Sí, la presencia de Dios se metió a mi casa. Y cambió a mi esposo. Y cambió a mis hijos. Y ahora él es el rey en esa casa. Ahora tenemos un lugar donde vamos y le buscamos.
donde platicamos con Él, donde no necesitamos un intermediario, donde estamos con Él cara a cara y platicamos todas nuestras angustias, todo lo que nos pasa. Pero sentimos esa paz porque sabemos a quién vamos a ir. ¿A quién? Al poderoso de Israel. ¿Quién es el poderoso de Israel? Mi Creador, mi Salvador. ¿Quién? El que vive en mí. Ese que tú ves, ese, porque estoy contenta, porque estoy feliz, es que tú estás viendo la gloria, la presencia de Dios. O sea, no la podemos ocultar. David ya no la quiso oculta, ya no, el tabernáculo ya no estaba con sacrificios de sangre, de animales, ya no hacía eso. En cambio, era la alabanza la que estaba ahí. Dicen, hermanos, que dice aquí la palabra que fueron 33 años que estuvo ahí el arca bajo esa carpa. Pero fue una alabanza continua. ¿Se imaginan? Yo no me imagino 33 años, hermano, aquí 33 años usted. O sea, lo dice la palabra, que fue una alabanza continua durante 33 años. Claro, pues es que la presencia estaba ahí. Entonces era el gozo que sentía David, era un gozo, no lo podía contener. Dice que en cualquier parte de Israel usted iba o a donde iba, se escuchaban los cantos, se escuchaban los tambores, se escuchaban los panderos, se escuchaba la trompeta, no se dejó de cantar. Yo no me lo imagino, 33 años de día y de noche. No creo que era de 8 a 8, no, eran 24/7, 24/7 de alabanza. ¿Por qué? Porque David sabía que el Señor habita en las alabanzas de su pueblo, porque él sabía cómo podía atraer la presencia de Dios, y la presencia de Dios allí estaba. La presencia de Dios se gloriaba, y fue un tiempo de paz, porque él le puso paz con todos sus enemigos, porque el Señor estaba ahí, el Rey estaba ahí. Después vino a la tierra y tampoco fue invisible. Todos querían estar con la gloria de Dios, estaba ahí. Amén, hermanos. Entonces, ahora en su misericordia, Él te escogió a ti como su tabernáculo para morar. Bendito Dios, bendito Dios. Él te escogió de atrás, dice, como escogió a David, de atrás de los corrales. Entonces, de ahí te saqué, y ahora mi gloria está en ti. Amén, mi gloria está en ti. Y que vamos, Señor, heme aquí, ya, Señor, haz lo que tengas que hacer. Yo aquí estoy, Señor, para que tu gloria, Señor, pueda pasar a aquellos que andan sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Bendito Dios, bendito Dios. Pues, hermanos, esta es la palabra que el Señor preparó, y pues yo le doy muchas gracias, pero sí me habló a mí esta palabra, sí me habló, y pues yo creo que así debe ser la palabra primero, hablar al que la va a compartir para ustedes, y espero que quede en su corazón, hermanos, que quede en sus vidas, y que ustedes sepan, hermanos, cuando vengamos el domingo, cuando estemos en la alabanza, que si la alabanza no te hace sentir nada, no es la alabanza, eres tú. La gloria, hermano, y Cabot se está apartando de ti. No lo permitas, hermano, no lo permitas que la gloria de Dios se aparte de ti. Lo contrario sería Cabot, el Señor llenando mi vida, mi corazón, el Señor llenando. Y cuando está la gloria, cuando se aparta es Icabod. Que no estemos más en Icabod, hermanos, que no seamos fríos ni calientes,
sino que estemos bien cimentados, bien puestos para poder reinar con el Padre. Sería todo. Dios les bendiga.